Días. Bien, muchas gracias. Buen lunes para todos y todas, buen inicio de semana. Vamos a avanzar si les parece, faltan algunos de sus compañeros y compañeras, sin embargo vamos a darle celeridad a esto porque, como se habrán dado cuenta, los temas son varios, entonces nos podría tomar un poco más de tiempo, ¿no? Permítanme iniciar la grabación, por favor. Muy bien, estamos ya listos y listas para esto. La clase anterior estuvimos abordando el asunto de las diferentes percepciones que tienen por lo menos estos autores de Osterhammer y de Jansen acerca de los conceptos de colonia, colonialismo, imperio, etcétera. Los estuvimos abordando y dando una descripción general. Veíamos que el factor común aquí es la dominación externa, ¿sí? Por razones de explotación económica. ¿Sí? Esta, digamos, podría ser el común denominador para los conceptos que hemos venido utilizando, la de dominación externa. Puede ser extranjera, pero no necesariamente. Entonces vamos a ubicarlo como una dominación externa por razones de explotación económica, que va a ser, insisto, el factor común para colonia, colonialismo, imperio, etcétera. ¿Sí? Y ya vimos cómo también algunos procesos preceden a otros o son parte del mismo, incluso como en algunas situaciones o en algunos momentos se pueden presentar las diferentes combinaciones de colonias sin colonialismo o viceversa, etcétera, y cómo se van presentando simultáneamente. Entonces, como pueden darse cuenta, y yo creo que ese es uno de los puntos más importantes a destacar, es que es un proceso muy, muy complejo y difícil al mismo tiempo, ¿sí? Porque no hay que dejar de lado que el elemento principal, pues son los sujetos, ¿sí? Los sujetos históricos que intervienen en estos procesos precisamente, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ir revisando antes, bueno, primero tenemos que terminar lo de Osterhammer y Jansen, pero lo que vamos a ir revisando son los diferentes modelos utilizados por pueblos extranjeros, en este caso, o externos, en este caso por los europeos, para tratar de cumplir su objetivo de dominación para explotación económica, ¿sí? A través de diferentes estrategias políticas, militares, sociales y culturales para lograr su beneficio. Entonces, eh, diría la vieja fórmula maquiavélica, para ellos el fin justifica los medios y vamos a ver cómo se va construyendo este proceso. ¿Sí? No sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario, alguna aportación antes de continuar con los de Osterhammer y Jansen. Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla y aquí es donde nos habíamos quedado. ¿Sí? Si recuerdan, estuvimos viendo las diferentes posibilidades, las diferentes combinaciones que se pueden presentar o que se han presentado, mejor dicho, en diferentes momentos y espacios respecto a la relación de dominación externa para fines de explotación económica. ¿Sí? Entonces, revisamos de izquierda a derecha las colonias sin colonialismo, ¿sí? El colonialismo sin colonias, las posesiones coloniales sin imperio y el imperio colonial. Y dijimos que los diferentes modelos, ¿sí? O los diferentes patrones de comportamiento se han vinculado con relaciones, perdón, con naciones específicas, ¿sí? Por ejemplo, colonialismo sin colonias se lo atribuimos un poco más a Estados Unidos, las posesiones coloniales sin imperio a Francia y el imperio colonial a la Gran Bretaña, ¿no? Entonces, de esta forma se va construyendo esta idea de las relaciones de dominación, ¿no? Y de cómo se van generando estructuras específicas de acuerdo con las necesidades o las demandas
que tenga en este caso la metrópoli o la nación dominante. Si no necesariamente es una metrópoli, simplemente es una nación dominante o un sector dominante de la población, ¿sí? Entonces, hasta aquí revisamos, pero nos faltan otros dos elementos importantes para las categorizaciones que estaban proponiendo estos autores, ¿sí? Nos detallan de forma un poco más precisa, ¿sí? No sé si esto nos esté ayudando o nos está perjudicando, en el sentido de que se está haciendo cada vez más grande, como una especie de bola de nieve, los factores a considerar, pero cuando lo veamos en la práctica o con casos prácticos, entonces nos daremos cuenta un poco de del sentido que van adquiriendo todos estos conceptos. De cualquier manera, en el examen, por ejemplo, no les voy a preguntar cada uno de estos modelos o cada una de estas propuestas de Osterhamer. Va a haber preguntas relacionadas, por supuesto, porque es un tema central. De hecho, es el tema central de las unidades 1 y 2, las formas de colonialismo y cómo se rompen o cómo se intentan romper con los movimientos de independencia y de autonomía en los años 60 y 70. ¿Sí? Entonces, si no partimos de una base conceptual o analítica elemental o que sustente lo que estamos declarando y solo nos quedamos con la narrativa, pues entonces va a ser un poco más difícil entender el proceso de cambio, ¿sí? El proceso de dejar de ser y empezar a hacer otra cosa. Por eso le estoy dedicando a lo mejor un poco más de tiempo a estos elementos, pero quiero que lo tomen en consideración porque, insisto, esto nos va a ayudar a entender varias de las cosas que pasan en los años 60 y 70 con las rupturas coloniales o la decolonización, ¿sí? O decolonialismo, y lo que está pasando en la actualidad, ¿sí? Entonces, incluso en el mismo proceso de colonización o de colonialismo tiene ya el nombre implícito ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante, insisto, revisar estos elementos. Ahora, este es otro elemento que es la forma de ejercer la dominación, ¿sí? Que, insisto, va a ser común a todo y que se relaciona mucho con este aspecto que ya estuvimos revisando, ¿sí? Entonces, lo que vemos en esta diapositiva son las diferentes formas de ejercer la dominación de tipo colonial, ¿sí? Entonces, en la primera categoría vemos una dominación de tipo directa, ¿sí? Donde la metrópoli, en este caso, instala o traslada las instituciones y todos estos elementos militares, políticos, etcétera, tal cual existen en Europa y los lleva a la colonia o al territorio que pretende que sea una colonia, ¿sí? Lo integra formalmente a la estructura sociopolítica a la que pertenece, ¿sí? Entonces todos los cargos, todas las instituciones, tales como las universidades, por ejemplo, va a tomarlas tal cual existen en Europa y las va a aplicar, las va a replicar en alguna otra región, diferente a la europea, por supuesto, perdón, para de esa manera trasladar también sus formas de vida. La idea no solo es llevar la civilización, que ya vimos que era una de las pretendidas justificaciones europeas, sino también hacerles el trabajo un poco más fácil, porque estarían normalizando a los nativos, ¿sí? A la gente originaria de este lugar, a formas de vida que los europeos ya conocen, ¿sí? Entonces estás transformando todo su modus vivendi y eso te hace relativamente un poco más sencillo el trabajo de controlar el, el, la región o la colonia en la cual te estás ubicando. Entonces, formalmente se constituye como un imperio en el sentido de que las estructuras son eh, explícitas, ¿sí? No tratas de ocultar que estás buscando una dominación total o por lo menos directa sobre un territorio determinado. Entonces, vamos a ver que, como ya dijimos, ¿sí? Países como Inglaterra van a utilizar este sistema, ¿sí? Aunque no estaban los ingleses muy de acuerdo con el sistema de gobierno directo, sí van a llevar muchas de sus instituciones, como el cargo de gobernador, por ejemplo, como la instalación de universidades y otras cosas que iremos viendo con más detenimiento, para
que la comunidad a la cual llegaban pues fuera un poco más manejable, ¿sí? En lugar de eh, mantenerlo siempre por la violencia, aunque siempre, regularmente había procesos de violencia por la resistencia, ¿sí? Trataban o buscaban la forma de no recurrir a la violencia física, porque entonces eso generaba más inestabilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la imagen, esto no es de África, es de la India o de Kazajstán, una región similar, ¿sí? Pero vemos cómo está la integración entre europeos y gente originaria del sitio. De esta manera se genera, pues no un equilibrio de poderes, pero por lo menos sí una colaboración o una coexistencia más pacífica, porque la élite va a mantener regularmente eh, su estatus, ¿no? Entonces buscaban esta forma de equilibrar los puestos europeos con los estatus o la clasificación gubernamental del lugar al que llegaban, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver otro modelo en la cual le denominaremos imperio informal, ¿sí? Donde este control directo se volvió un poco más ambiguo, ¿sí? O solo aplicaba en ciertos momentos o bajo ciertas condiciones, etcétera, un control cuasi colonial. Es decir, son territorios que en teoría no son colonias, pero funcionan como tales. Por ejemplo, ¿sí? Supongo que han oído el término de protectorado, ¿sí? ¿Alguien podría explicar en qué consiste este término del protectorado? No me equivoco, es algo así como, o sea, un tipo de organización en donde digamos que varias naciones que están bajo la influencia de otra, o sea, están como que unidas de cierta forma, no completamente, sino que tienen en un buen grado de independencia, pero están, digamos, bajo la protección, bajo el control también en buena medida de otra nación más grande que las domina en cierta medida, ¿no? Así es, exactamente, lo definió usted muy bien. Se trata de una nación, en teoría, libre, independiente, autónoma, es decir, con algún grado de libertad en particular, pero que hay una nación mayor externa que ejerce vigilancia, ¿sí? No, insisto, no de forma tan directa o tan obvia al menos, pero sí está presente en diferentes aspectos de la vida sociopolítica de la nación dependiente, porque se trata, por ejemplo, de un punto importante para el imperio, ¿sí? O para un imperio, o porque le representa alguna ganancia este territorio. Por ejemplo, eh, vamos a ver el caso de Puerto Rico, por ejemplo, ¿sí? Puerto Rico no es una colonia de Estados Unidos, en teoría no lo es, ¿sí? Sin embargo, la presencia norteamericana es muy fuerte ahí, ¿sí? Y estoy hablando de hoy día. Anteriormente, no iba a decir en la antigüedad, pero no, anteriormente también se daba mucho que se asignaban consejeros europeos, ¿sí? A las cortes o a los grupos políticos, ¿sí? De diferentes territorios, no a las colonias, sino a territorios específicos, para que les ayudaran a administrar el territorio y eso, para mantener una relación de buena vecindad con el país dominante, ¿sí? Entonces, en caso de que el país protegido requiriera apoyo frente a una amenaza externa, el país que ofrecía la protección iba a atender a su llamado y al final, pues se supone que eso le beneficiaría, ¿no? Eh, digamos que en reciprocidad, el país protegido iba ahora a retribuirle al país que le ayudó, ¿sí? Facilitándole la instalación de fábricas con exención de impuestos o a reducirle los costos de las materias primas, etcétera. Entonces, en teoría era un acuerdo ganar-ganar. Sin embargo, vamos a ver que en la práctica no era así, ¿sí? Entonces era una presencia constante, aunque no directa, por lo menos sí constante, de un país dominante sobre un país dominado, ¿sí? Entonces,
Es muy difícil a lo mejor establecer las fronteras de cuándo empieza a ser colonia y cuándo no, pero por lo menos nos da una referencia para ver casos muy, muy específicos, como insisto, como el de Puerto Rico o como en algunas regiones de la India, que también fue muy común, que aunque eran parte del Imperio Británico, algunas regiones no lo eran, etcétera. Entonces, es difícil a veces conciliar estos dos elementos, eh, pero ahí se van apareciendo. Yo creo que la diferenciación es que en el primer caso las estructuras y las instituciones son muy evidentes y fungen como parte de la vida social del país dominado, ¿sí? Mientras que en el segundo caso no lo es, ¿sí? No llevan sus universidades, no llevan su estructura de gobierno, simplemente se mantienen con lo que ya tenían, pero hay un factor externo que siempre va a estar rondando ahí, ¿no? En caso de que lo necesite el dominado, ¿sí? O el dominante requiera algo, ¿no? Entonces va por esta lógica. Finalmente tenemos otra categoría u otra forma de análisis que nos presentan Osterhamel y Jensen, que denominan influencia determinante no colonial. ¿Sí? Que insisto, también es un poco extraño, pero esto se ha aplicado sobre todo a Estados Unidos, en el sentido de que va a determinar, por ejemplo, el rumbo económico de naciones de Centro y Sudamérica, hasta el rumbo político, como el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile, por ejemplo, o en Argentina, o el rumbo económico de Guatemala o de Panamá, perdón, pero no son sus colonias, ¿sí? Únicamente que eh, trata de buscar el mayor provecho, perdón, y la influencia es determinante. ¿Cuál es la diferencia entre el punto 2 y el punto 3? Principalmente el hecho de que por lo menos en el punto 2 vamos a ver que consejeros se integran a las estructuras gubernamentales del sistema del que estamos hablando, por ejemplo, consejeros ingleses en la corte de Kazajstán, ¿sí? Mientras que en el tercer caso no aparece, ¿sí? No vamos a ver una intromisión en la actividad política, por lo menos no de forma constante o de forma eh, continua, sino en momentos de crisis exclusivamente. ¿Sí? Por ejemplo, ya lo mencioné, el caso de Salvador Allende en Chile. Si ustedes recuerdan, eh, Salvador Allende llega a la presidencia de Chile de una forma democrática, con mayoría de votos, etcétera, pero con una tendencia, si no socialista, por lo menos sí socializante, o con una ideología socialista, en un momento muy delicado, que era la Guerra Fría. ¿Sí? Entonces Estados Unidos no se quiso a perder Chile como lo hizo con Cuba, ¿sí? Entonces, por eso interviene patrocinando a los grupos empresariales y a grupos paramilitares, o grupos militares, mejor dicho, en Chile para que ellos hicieran el trabajo sucio. ¿Sí? Entonces, si se fijan, no interviene directamente Estados Unidos, que se debe principalmente a la misma dinámica de la Guerra Fría, por supuesto, pero si se fijan, estamos hablando de modelos de una colonización o de colonialismo moderno. Entonces, tiende a modificarse todas estas estructuras, ¿no? Entonces va por ahí el asunto. Entonces no interviene directamente el gobierno norteamericano, sino que sufraga a grupos de movilización interna para que puedan eh, pues generar un beneficio al final de cuentas para Estados Unidos, ¿no? Y otros tantos casos que se irán presentando. ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? Yo, maestro. ¿Perdón? Yo, maestro, disculpe, Sí, es dígame. que de repente me falla la pantalla del teléfono. Ok, ¿cuál es su pregunta? Ah, no, más que nada era un comentario sobre que me quedo pensando también el hecho de que traigan una administración nueva, también es una forma de darle esa representación y ese eje más burocrático, porque siento que algunas de las justificaciones europeas también para tomar territorios africanos es de que, es que no hay un papelito o
dices que te pertenece tal tierra, pero no hay algo que me lo justifique. Y pues ellos también pueden ir tomar, es que yo tengo este papel que justifica que este lugar es mío porque pues así lo quiso la administración, la corona. De hecho, me recuerda al maestro Jacobo que nos platicó de un aventurero, entre comillas, que fue iba tomando territorios y él decía, es que esto es mío. Donde, es que este papel que me inventé yo. Y cuando llegan ya los imperios bien a bien, bueno, los reinos, los imperios reinos, ellos ya dicen, es que no es cierto, esto ya es de nosotros y ya nosotros vamos a hacer como nuestra burocracia para manejarlo de una forma más correcta y darle legitimidad. Exactamente, siempre se va a buscar esta justificación de, por ejemplo, quitar el dominio de un pueblo sobre otro o de darles la libertad, entre comillas, o generarles democracia, cosa que en realidad no ocurría, por ejemplo, en Chile, ¿sí? Pero si recordamos a Max Weber, ¿sí? Que supongo que lo han revisado en alguna ocasión, nos habla de las diferentes formas o estructuras de dominación y de poder. ¿Sí? Una de estas propuestas que tiene Max Weber es el llamado poder burocrático, ¿sí? O estructura burocrática de dominación, mejor dicho, ¿sí? En la que precisamente todas esas estructuras que menciona su compañero es lo que permite justificar o legitimar el dominio de, en este caso, de una población sobre otra. ¿Sí? Entonces recurres a las instituciones, a documentos legales, a formalismos tales como contratos o convenios, etcétera, o acuerdos con otra nación para ejercer la dominación desde ese punto de vista, ¿sí? Entonces este poder burocrático del que habla Weber o hablaba Weber tiene que ver mucho con eso que usted menciona, con las estructuras formales de dominación, pero que al final de cuentas también son inventadas, ¿no? O son que se van construyendo sobre la marcha. Porque, por ejemplo, Gran Bretaña y Francia van a tener una tradición muy, muy antigua de expedir documentos o de expedir decretos legales en los cuales ejercían dominación sobre una nación o sobre un pueblo que no tenían ni la más remota idea de lo que significaba la propiedad privada. ¿Sí? Entonces vienes con tus estructuras políticas externas y ajenas, sin comprender la realidad por la que viven los pueblos dominados, pero como para ti esa es la realidad, pues también la llevas hacia otro punto, ¿no? Y pretendes hacer la realidad para otras personas, ¿sí? No sé si me explico en este punto, pero tiene que ver con eso. Entonces, Weber habla mucho de eso y también habla de 3 categorías de autoridad, ¿sí? La carismática, la tradicional y la legal. La legal, pues precisamente se ajusta aquí, ¿no? Una autoridad que por decreto se establece por un pueblo sobre otro, ¿sí? Porque la ley así lo dice, o porque se emitió una ley para que así dijera. Entonces, este tipo de estructuras que se van desarrollando en el mundo moderno, que es el contexto desde el cual nos habla Weber, tiene que ver con lo que estaba pasando en su contexto. Probablemente sin el imperialismo y sin el colonialismo, Weber hubiera mostrado una interpretación diferente sobre el Estado, sobre el uso legítimo de la violencia o legitimado de la violencia, sobre el poder burocrático o sobre las formas de dominación y de poder. ¿Sí? Entonces también tiene que ver mucho con eso referente a lo que dice su compañero. ¿Sí? ¿Alguien más? Sí, yo, profe. Adelante. El explorador que se refería a Ricardo creo que era Henry Morton Stanley. Nos dijo el profe que iba a ser más o menos importante aquí, porque era como de donde sale la imagen típica o estereotípica del colonizador africano que traía ahí a un niño esclavo atrás cargándole los fusiles y todo eso. Pero bueno, Ah, a mí, sobre todo lo que menciona en el último aspecto, en la influencia determinante colonial, ahí ya con el autor, como que no, ni él se puede explicar muy bien, los autores, perdón. Entendí como que dicen como que es de buen rollo, pero igual siempre va a haber ahí influencias, pero no van a ser tan marcadas como en el caso informal.
Entonces, pues, me dio a pensar justamente en el caso de... Ay, se me fue Puerto Rico, Costa Rica, siempre me confundo con Estados Unidos, porque en teoría no es una colonia, pero es un estado libre asociado. Hablan español como idioma oficial, pero utilizan dólares y también tienen la nacionalidad estadounidense. No tienen a un presidente tal cual, tienen un gobernador de provincia y un representante tanto en territorio continental como en la isla. Entonces es hasta qué grado no son un estado, parte de las estrellitas de la bandera de Estados Unidos. O sea, ¿cuánta autonomía hay? ¿Cuánto le interesa también a Estados Unidos? ¿Qué sacan de aquí? ¿Qué relación hay entre ellos? ¿Existe una relación de dominancia al menos o nada más es eso, de influencia? No sé, porque en el caso de todo lo que pasó con Cuba, Chile, los sandinistas, todo lo de la Operación Cóndor, sí me pareció más que una influencia como una intervención, pero eso, oculta. Bueno, en el primer punto que usted menciona, sí vamos a revisar un poco de Stanley, un poco de Livingstone y de Cecil Rhodes, que van a ser los arquetipos del explorador conquistador, ¿sí? Europeo de mediados del siglo XIX. Los vamos a ir revisando ahí someramente, digo, no tenemos mucho tiempo para verlo por caso, pero qué bueno que lo resalta, ¿sí? Bueno, también insisto, ya llevar a la práctica la teoría es muy difícil, ¿sí? Sobre todo en casos tan ambiguos como por ejemplo el de Puerto Rico, que van a transitar o van a tener un pie en dos modelos diferentes y una mano en un tercer modelo, ¿no? Eh, a Puerto Rico siempre se le ha visto como un posicionado, si lo aclaramos desde nuestra categoría, en el segundo punto, ¿sí? En el control cuasi colonial, un imperio informal, por lo menos Puerto Rico, porque recordemos que, aunque no es un estado integrado a Estados Unidos, ¿sí? Eh, sí se le ha visto más bien como un protectorado, ¿sí? Defender los intereses y una relación un poco extraña ahí con Estados Unidos. Entonces, aunque la línea divisoria entre uno y otro sistema de dominación en Puerto Rico no está del todo clara, parece tener una mayor tendencia hacia un imperio informal. ¿Sí? Y mucha gente se ha preguntado por qué, si Estados Unidos tiene tanto interés en Puerto Rico, ¿por qué no lo anexiona? ¿Sí? Eh, no sé cuáles son las hipótesis que, por ejemplo, ustedes, si alguna vez se lo preguntaron, tengan al respecto. ¿Sí? La mía en particular es que por ser un estado latino, ¿sí? No quiere integrarlo a Estados Unidos. ¿Sí? Si ya con los latinos que tiene en sus estados territoriales, ahora agregar un estado latino per se a su nación suena un poco menos plausible. ¿Sí? Aunque prácticamente toda la estructura tendiera o pareciese ubicarse en Estados Unidos, ¿no? Entonces va por ahí. Sí, insisto, el caso de Chile tal vez o el caso de Cuba son un poco más, en teoría, sencillos de explicar, ¿sí? Porque al final de cuentas, pues no vas a obtener directamente ningún recurso ahí. Simplemente que alguien más no intervenga eh, en la región o en tu zona de influencia, ¿sí? Sí, acuérdense, América para los americanos, pero acuérdense que también Estados Unidos se traduce como América y los norteamericanos se traduce como Americans, ¿sí? Entonces es América para Estados Unidos, ¿de acuerdo? Entonces va por ahí el asunto. Por eso podríamos hablar de zona de influencia, aunque no hay una dominación directa, si está siempre vigilando, ¿no? Que alguien no intervenga. Pero insisto, sí es muy difícil diferenciar entre un imperio informal y una influencia determinante. Pero si dentro de la misma región comparamos casos como Puerto Rico, de México, pues no se parecen en nada, ¿sí? Entonces, Estados Unidos está en este punto intermedio de la balanza, o ha estado en este punto intermedio de la balanza, ¿no? Que aunque es una influencia importante para México, pues a final de cuentas
no interviene, ¿sí? O al menos no de manera evidente y constante, simplemente cuando sus intereses se pueden ver amenazados, ¿sí? Entonces sí, es un poco más difícil de lo que pensamos diferenciar un caso de otro, sobre todo porque los políticos no revisan esta teoría y no van a decir, vamos a aplicar esto. Simplemente son herramientas analíticas de tipo académico que nos ayudan a más o menos dar una explicación al respecto, ¿sí? Bueno, ¿alguien más? De acuerdo, vamos a seguir porque todavía nos falta revisar los temas en concreto, ¿sí? Bueno, ese es el último punto o el último aspecto que me interesó resaltar de la lectura de Osterhammel y de Jensen, que nos muestra dos cosas. Primero, el panorama general del colonialismo o de la colonización en el mundo justo cuando inicia la Primera Guerra Mundial o previo al inicio de la Primera Guerra Mundial, porque recordemos que lo que hace la Guerra Mundial es transformar en gran parte todas esas estructuras territoriales e imperiales o imperialistas, especialmente sacando a Alemania del juego y viene una redistribución, etcétera. Empieza a intervenir Italia y otros aspectos, ¿no? Se empieza a debilitar un poco la estructura imperial inglesa, etcétera. Entonces, hasta 1914, sí, tenemos que, por ejemplo, en África, que es el caso que nos atañe, 120 millones de personas eran las que estaban en el rango de dominación europea para este momento, ¿sí? Entonces, 120 millones es más o menos la población actual de México, ¿sí? México ahorita ronda los 130, 132 millones de personas, ¿sí? Pero estamos hablando solo de un país. África estamos hablando de todo un continente. Entonces, si lo ponemos en este plano, pues vamos a ver que se trata de un continente escasamente poblado. Pero también por eso hay que recordar, perdón, que las formas de dominación o los intentos de dominación europea no era precisamente sobre las personas, sino sobre el territorio y más específicamente sobre los recursos naturales convertidas en materias primas que había en ese territorio, ¿sí? Entonces, si hacemos un contraste, por ejemplo, con Asia, donde 440 millones de personas, que no es un número menor, que van a ser sobre todo aportadas por la India, ¿sí? Pues sí es muy, muy evidente la diferencia, ¿sí? Mientras que en América van a ser 4 millones de personas, porque ya para este periodo son territorios muy específicos, como la Honduras británica, por ejemplo, ¿sí? Cuba había dejado de ser colonia en el 98, pero luego entró en el rango de acción de Estados Unidos, etcétera, pero ya no se le consideraba una colonia. Entonces, eh, si lo vemos desde este punto de vista, pues África era un territorio muy extenso con escasa población, pero lo que interesaba más ahí eran las materias primas. Al mismo tiempo, estos autores nos presentan una propuesta de periodización que lo divide en 6 etapas o 6 momentos para poder explicar o para poder comprender que no todo el proceso de colonización en la etapa moderna ha sido igual, sino que se ha venido transformando, ¿sí? Ahorita no me voy a detener a revisar cada una de ellas, más o menos ya las conocemos, las ha revisado tanto en Historia de México, las estamos revisando un poco o las revisamos un poco en Historia de Norteamérica. Vamos a revisar lo que a nosotros nos interesa, que son las 4 etapas finales, de la 4 a la 6, perdón, las 3 últimas etapas. Entonces, de 1830 a 1960, es decir, casi siglo y medio de dominación europea en el continente africano, ¿sí? Vamos a ver más adelante, con los casos específicos, cómo la formación de las colonias no va a ser un proceso rápido y que si tomamos 1885 como punto de quiebre, ¿sí? Recordemos que este proceso inició mucho antes y en particular en la década de los 20 o de los 30 del siglo XIX, donde las estructuras de dominación fueron cada vez más invasivas en el continente africano, ¿sí? Eh, y de hecho en este cuarto momento se incrusta la conferencia de Berlín, ¿sí?
y vamos a ver cómo a partir de ese momento es como formalmente se instituyen estas colonias o este rango de acción colonial. En la quinta etapa, de 1900 a 1930, es decir, hasta la Gran Depresión, hasta el inicio de la Gran Depresión, ¿sí? Estas colonias que se habían formado durante el siglo anterior, ahora ya van a empezar a generar dividendos, ¿sí? Recordemos que para una experiencia colonial se tenía que hacer mucha inversión en el traslado de funcionarios y pagarles, en el traslado de militares también pagarles y mantenerlos, en la construcción de vías telegráficas, en la construcción de vías férreas, en el pagarle a los intermediarios por el tráfico de materias primas, etcétera. Entonces, para generar colonias se requería muchísima inversión. Sin embargo, cuando esta inversión ya estaba realizada casi por completo, entonces los dividendos o las ganancias empiezan a aparecer, ¿sí? ¿Cuál era la idea de invertir en África? Bueno, no nada más civilizar a las poblaciones, sino también contar con una infraestructura y un modelo social que permitieran generar un modelo económico pues eficiente, ¿no? Entonces todas estas colonias, la idea era buscar la mejor posición y obtener los mejores recursos. Durante estos 30 años aproximadamente, puede ser un poco menos, todas estas colonias que se formaron en el siglo anterior, ahora ya van a empezar a generar ganancias, ¿sí? Y ya iremos revisando casos más concretos sobre cómo esto va funcionando. Sin embargo, bueno, entre el 30 y el 45 omiten este periodo, los autores no señalan por qué, cosa que deberían haber hecho, pero se infiere por dos razones. Una, por la crisis económica, entonces se van a cerrar los mercados, ¿sí? Y estas economías exportadoras coloniales o colonias de exportación, pues van a reducir su índice de producción y de exportación, ¿sí? Entonces la economía en todo el mundo está en una especie de receso, ¿sí? Y el segundo momento, pues la guerra mundial, ¿sí? Que también África va a ser un bastión importante para para la guerra, que revisaremos en otro momento en la unidad. Pero después interviene con esta otra categoría que le llama la segunda ocupación colonial de África, ¿sí? ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, ya lo iremos revisando, pero tiene que ver con este regreso al modelo o intentar regresar a este modelo de colonización que se tenía previo a la Gran Depresión, ¿sí? Entonces, las viejas potencias tratan de regresar, aunque ya no se les llamaría potencias para este momento. Estos países antiguamente imperialistas tratan de regresar a África y reiniciar la actividad que tenían previo a la guerra y a la depresión, ¿sí? Pero las circunstancias ya habían cambiado. En 15 años las circunstancias ya eran diferentes, la población ya se había transformado, casi había pasado una generación en estos 15 años. Las potencias ya no lo eran, ¿sí? Únicamente se estaban resquebrajando. Por lo tanto, esta segunda ocupación que intentan hacer los europeos va a encontrar un fracaso, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a revisar a lo largo de esta unidad son de los puntos 4 al 6, ¿sí? Desde 1830 que se empiezan a formar las colonias hasta 1950, 60 más o menos, que empiezan los movimientos pugnando por la independencia, la unificación, las unificaciones nacionales y la decolonización, ¿sí? En la cuarta etapa ya revisaremos los procesos posteriores, ¿sí? ¿Alguna pregunta o comentario? Muy bien. Entonces, con eso terminamos el texto de Osterhammel y de Jansen, que insisto, es muy compleja la lectura, pero necesaria para comprender los procesos durante y después de la intervención colonial, ¿sí? Que, insisto, como revisamos al principio de la unidad, se trata de un momento de quiebre y de inflexión para las próximas naciones africanas. De acuerdo, pasemos con Bertón, por favor, que fue la lectura que les pedí que revisaran.
Ustedes revisaron tres casos en particular: la colonización francesa, la colonización belga y la colonización alemana. Y vamos a ir revisando estos casos para llevar la teoría que hemos revisado a casos prácticos o a casos específicos, ¿no? De acuerdo. ¿Qué nos dice Berthaud? Empecemos con el caso francés, si les parece. Bueno, Arnoldo y después Emerson. Bueno, algo que es importante y que... pero estaba muteado. Algo que es importante y que es que va a ser, digamos, de relevancia en las tres colonizaciones va a ser el ferrocarril. ¿Por qué? Hay algo muy curioso en la lectura que dice respecto al ferrocarril, y es que básicamente la llegada de este altera completamente la forma de vida. O sea, puede haber colonización y puede ser más o menos fuerte o no, pero una vez que llega el ferrocarril, ahí es cuando digamos que las cosas cambian completamente. ¿Por qué? Porque como ahora hay transporte, ahora hay comunicación y ahora sobre todo se le paga a la gente que está relacionada al ferrocarril con dinero, eso fuerza a las economías locales a convertirse en economías monetarias y a dejar sus antiguas, digamos, bases de intercambio, de trueque o de economías más abstractas ahora todo el mundo tiene que depender del dinero porque es mucho más, le permite conseguir muchos más productos que lo podrían hacer mediante el intercambio normal, de tal forma que los cultivos pasan de ser cultivos de autoconsumo a cultivos de exportación y también con los animales y hasta con la mano de obra y otras cosas. Así es, en otras palabras, es llevarle la modernidad a sociedades tradicionales, ¿no? Que puede ser bueno, puede ser malo, eso es más un debate de tipo filosófico, eh, sin embargo, y axiológico particularmente, y ético también, pero es este simbolismo generado por la modernidad tan anunciada a partir de la revolución industrial y con su máximo símbolo, que va a ser el ferrocarril, ¿no? Que se nos va a vender o que se va a vender a la gente de la época como el máximo avance y desarrollo tecnológico en la historia de la humanidad después de la rueda, ¿sí? Eh, Porque se va a utilizar no solo como medio de transporte y de carga, sino también como medio de comunicación, va a unir naciones o pueblos que no lo estaban, ¿sí? Entonces va a trasladar formas de vida que no existían. Entonces todo este romanticismo que giró en torno al ferrocarril va a ser más que evidente también en África. De hecho, más adelante vamos a revisar casos específicos, la construcción del tren entre Kenia y Uganda, que costó mucho trabajo y mucho dinero para su construcción, pero que redujo considerablemente los gastos de producción, bueno, de traslado de mercancías, ¿sí? Redujo en tiempo y en costo, ¿sí? También se hizo un ambicioso intento de conectar el Cairo con Ciudad del Cabo en Sudáfrica. Sí, entonces imagínense cuál era el deseo o la ambición de conectar prácticamente todo el continente de norte a sur, ¿sí? A través del ferrocarril. No se logró, por supuesto, pero era la máxima aspiración, ¿no? Y además también era una forma de control rápida y eficiente, sobre todo, para mantener unificada el continente. Y estos, o sea, los ingleses van a intentarlo, no se va a concretar, pero por lo menos algunas regiones van a quedar unidas y comunicadas, ¿sí? Muy bien, ¿algo más, Arnoldo? Un momento no, quizá más adelante. Perfecto, muchas gracias. Emerson, tiene la palabra. Maestro, gracias. Bueno, algo que yo quisiera comentar antes de abordar un poco el caso de Francia, ¿no? Es que como la manera tan evidente en la que Berthaud pues trata como de justificar todas estas ocupaciones, y digo, esto ya me dio a entender un poco por qué usted nos adelantaba que pues bueno, íbamos a tratar de ya no ver tanto a Berthaud, pero bueno, es necesario, porque yo creo que sí es muy evidente eh, que trata de, pues, explicar las razones por las que la colonización resultaron muy favorables para las sociedades africanas, ¿no? Y entre estos motivos resalta, por ejemplo, la pacificación de todo el continente, ¿no? Entonces, sí, y digo, o sea, creo que tiene un punto,
O sea, en el sentido en que, bueno, anteriormente a la llegada de los europeos, pues había habido muchos enfrentamientos entre las diversas tribus, las diversas regiones, y tras la llegada de estos, bueno, se logró una especie de pseudo pacificación, ¿no? Y bueno, vimos que posteriormente a eso, pues, posterior a la llegada de los europeos, pues sí, ahora en el futuro, después de que Bertaux haya escrito y publicado su libro, pues sabemos que sí, va a haber muchas revoluciones, muchos golpes de Estado, mucho terrorismo ahí dentro. Este, entonces, pues, o sea, hasta cierto punto, por ese lado, pues creo que Bertolt tiene un punto, pero yo creo que aquí el detalle es que lo utiliza pues para justificar las acciones de los europeos, ¿no? Por ejemplo, otra parte que también menciona y pues también me pareció como, no sé, fue cuando Bertolt menciona que la cuestión del trabajo, ¿no? Que los africanos, y lo describe algo así como si los africanos fueran unos como malagradecidos por no apreciar las oportunidades de empleo que les estaban ofreciendo los europeos, porque decía algo así como que sí, era trabajo forzado, pero a fin de cuentas era para el beneficio de los africanos. Entonces, no sé, me pareció como muy fuera de lugar. Digo, obviamente sabiendo de qué año es el libro y sabiendo pues más o menos un contexto del autor, pues ya podemos saber pues, por qué nos menciona todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es algo presente a lo largo de toda esta lectura. Por ejemplo, el caso del ferrocarril también lo utiliza, ¿no? Como ejemplo de, es que la modernización también llegó con los europeos. Y bueno, este, bueno, eso es por ese lado, ¿no? Y ya, pues, por el caso de Francia, pues, un aspecto que creo que también es importante y que pues, tiene que ver un poco con lo que nos menciona Arnoldo del ferrocarril, pues es el establecimiento de un comercio como triangular, así, al menos así lo define el autor, ¿no? Entre las sociedades africanas, las sociedades europeas y pues un tercero, ¿no? Que podría ser cualquier otra región, ¿no? En el sentido que, bueno, de África se extraen recursos que los europeos venden e intercambian por otras cosas a otras sociedades y ya pues sí se genera como este comercio triangular, ¿no? Que es fomentado principalmente por las compañías. Entonces, también yo creo que es la principal peculiaridad, si le podemos decir así, de el caso de Francia, ¿no? Este como control sometido principalmente a un ámbito comercial. Este, y bueno, es precisamente de este comercio o de este principio que se desprende como la principal como doctrina, o al menos así lo denomina el autor, la doctrina colonial francesa, que pues básicamente establece que una relación como bivalente o de intercambio entre pues, las colonias y pues, la metrópoli, ¿no? Entonces, que bueno, las colonias obtienen beneficios por parte de la metrópoli al pues obtener pues todo esto que mencionamos, ¿no? Todo este pues bienestar, ¿no? Y por el contrario, la metrópoli obtiene recursos y pues estas posibilidades de intercambio, ¿no? Entonces, pues yo creo que este va a ser como la principal característica en Francia. Yo creo que posiblemente sea como una forma colonial relativamente como popular, en el sentido en que tal vez muchos ya como estábamos familiarizados con, o bueno, no que la comprendiéramos, pero teníamos como una idea de este tipo de relación, ¿no? Como de, bueno, se establecía por medio de comercio. Este, entonces, pues sí, yo creo que eso es lo que podemos decir primeramente por el caso de Francia, ¿no? Y bueno, digo que se relaciona un poquito con lo que nos mencionaba Arnoldo, porque evidentemente el tema de los transportes y la comercialización, pues tiene que ver con estos avances tecnológicos del ferrocarril para interconectar muchas rutas. Entonces, pues sí, esto yo creo que otro aspecto también muy relevante del caso de Francia. Perfecto, Emerson, gracias. Recordemos que, sobre todo para ustedes que se van a dedicar profesionalmente a la historia, que la historia no son hechos pasados. La historia son interpretaciones de los hechos pasados, ¿sí? Entonces lo que estamos revisando con Berto es en parte esto, es una interpretación, la interpretación que él tiene, ¿sí? Sobre el pasado africano, ¿sí? Además no hay que olvidar, y eso es muy importante, destacando lo que dice su compañero Emerson, el contexto desde el cual nos escribe Bertaux. Están en los años 70, justamente cuando los últimos países africanos logran decolonizarse, ¿sí? Y empiezan una formación
país o una trayectoria de países independientes. De hecho, si revisan la introducción del libro, ¿sí? que me tocó revisarla, bueno, era mi obligación revisar el libro completo, pero en la introducción señala Berthaud que se está hablando desde un momento muy delicado de la historia africana, que apenas iba empezando un nuevo proyecto, ¿sí? Y que era muy difícil generar conclusiones o apreciaciones totales o completas, o como le querramos llamar, y que por eso va a parecer que se trata de un proceso incompleto, ¿sí? Pero más bien es un proceso en construcción. Entonces Berthaud hace esa advertencia desde el principio, en la introducción. Sin embargo, eso no le resta compromiso académico a Berthaud para hablar precisamente de la percepción que le dio a Emerson la del texto. No sé si a alguien más se le generó, que de hecho va a aplicar especialmente para explicar los casos franceses y los casos y el caso inglés. ¿Sí? Es decir, justificar de alguna manera la presencia europea en el continente, y no que lo haga con mala intención, ¿sí? Simplemente que pues así lo entendió él, sobre todo en el momento en el que escribía, porque África estaba en un momento de inestabilidad tremendo, ¿sí? De hecho podríamos decir que hasta caótico. Entonces, de alguna manera, me parece que la interpretación de Berthaud era, para eso se querían liberar, para estar en una situación de caos, ¿sí? Pero, insisto, porque era un proceso que apenas iba empezando. Claro que 50 años después, las cosas no han cambiado mucho del todo, ¿sí? Ya revisábamos que probablemente Sudáfrica es el caso más estable, ¿sí? del continente, y con una mejor proyección desde ese momento, pero bueno, es una cuestión de interpretaciones y siempre es bastante peligroso, ¿no? Pero ¿por qué retomar a Berthaud? Porque hasta el momento de los textos que he revisado, es el que lo revisa con no con objetividad, claro que no, y eso ya lo sabemos, pero por lo menos con una síntesis lo suficientemente necesaria para nosotros para abordar tantos casos diferentes, ¿sí? Porque no podríamos entrar al tema de la colonización africana y decir que todo fue igual en toda la región, ¿sí? O en todo el continente. Entonces, la forma en que segmenta la explicación Berthaud es por la cual seguimos recurriendo a él, ¿sí? Pero más adelante, cuando hablemos de la segunda etapa de la presencia europea, es decir, desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta mediados del siglo, ya vamos a regresar a otro autor, ¿no? Porque ya es un proceso más reciente, más contemporáneo, y no se respira tanto esta inexperiencia, digamos, que el periodo de Berthaud estaba viviendo. Bueno, esa nada más es una apreciación. Es mi interpretación sobre la interpretación de Berthaud respecto a África. Ahora, el otro punto sobre Francia, bueno, sí tiene que ver mucho con este impulso que va a querer dar a la cultura, al desarrollo social, al desarrollo político, ¿sí? Es decir, todo lo que implica la civilización, Francia lo va a querer aplicar en África, o en la región de África que le corresponde. No hay que olvidar que para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Francia se colocaba como el referente mundial de cultura, ¿sí? O de alta cultura en el mundo, ¿sí? Entonces, todo lo que trajera impreso o trajera implícito, ¿sí?, que procedía de Francia, era automáticamente vinculado con cultura, ¿sí? Entonces, todos los artistas de la época, fuera de donde fueran, trataban de llegar a Francia para nutrirse, para educarse. De hecho, por ejemplo, Diego Rivera, ahí es donde aprende a pintar, ¿sí? Se educa en las escuelas de la época en Francia, ¿no? Las grandes conferencias de Freud son en Francia también, ¿sí? Entonces, Francia se le ve como el faro de la cultura de la humanidad, ¿no? Entonces, creyéndosela, Francia traslada o intenta trasladar o compartir este regalo, entiéndase que estoy siendo un poco irónico,
este regalo con África, un país no civilizado desde los cánones o de los estándares europeos, ¿sí? Entonces, esta supuesta grandeza francesa en particular, no europea, pero sí francesa, va a tratar de ser llevada al continente africano, ¿no? Recuerden que para esa época, finales del 19, principios del 20, la alta cultura consistía en tres cosas: en tocar el piano, ¿sí? En tener un busto de Napoleón o de Beethoven en la chimenea y de hablar francés, ¿sí? Entonces vemos a qué grado se llegó a idealizar o a romantizar la cultura francesa, ¿no? Entonces, insisto, todos los artistas de la época, aunque no eran franceses, llegaron en algún momento a París para inspirarse, para aprender lo que ustedes quieran. Pues de hecho está esa película, ¿no? Un poco absurda, la de Medianoche en París, ¿sí? Que nos ilustra perfectamente cómo era el ambiente de la época en Francia, ¿no? Cómo todos los artistas trataban de darse a conocer desde la ciudad luz, ¿no? También hacía poco que se había inaugurado la Torre Eiffel, que de hecho muchos parisinos decían que era una abominación, porque rompía con el paisaje y la estética de la ciudad, pero que ahora es uno de los iconos más importantes del mundo moderno, ¿sí? Uno de los iconos arquitectónicos más importantes. Así que precisamente su idea era generar una especie de faro o de nuevo obelisco para la cultura y el desarrollo industrial, era combinar las dos cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que no va a ser del todo bien recibido. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos dice Berthaud acerca del caso francés en África? Son casi 20 páginas las que trata Berthaud el caso francés. Sí, Ricardo, dígame. Bueno, dos comentarios. La primera, bueno, lo primero es un poco breve. Me sorprende también, bueno, no me sorprende, sino que me parece lógico cómo mencionan de que, como ya están las colonias y hay procesos de guerra, la de 7 años creo que la menciona, los británicos y franceses, pues ya no se trata tanto de atacar la metrópoli o atacar con un ejército en Europa, sino de que pues las colonias ya existen. Podemos ir a una colonia, atacarla, tal vez tomarla y de ahí meter presión a Europa para negociaciones o para cualquier otra cosa. De hecho, es interesante desde el punto de vista sociopolítico porque ya las colonias ya empiezan a ser peones en el tablero. Y lo otro que me pareció muy interesante es que, pues como Francia ha sido muchas cosas, desde, no sé, Napoleón, la República, Napoleón III, los cónsules, etcétera. Es interesante una parte en la cual decían que las colonias caían en algo, no diría un vacío legal, pero como Francia se estaba conformando y definiendo a sí misma, pues las colonias también eran un problema, porque decía de que, ok, el emperador debía de protegerlas. Francia tenía su constitución para los ciudadanos, ok. Y las colonias que eran entonces, pues entonces se les debía de haber regido con el Código Civil. Pero al final siempre no, porque pues ya sabemos que desaparece, o sea, el caso napoleónico, pues desaparece y luego tiene que tomar otra postura. Y luego cuando se toma otra postura, a veces tratan a las colonias como si fueran comunas francesas. Eh, yo diría que observaciones principalmente eso, que como las colonias dependen tanto, obviamente, de una potencia, en este caso de las francesas, bueno, de Francia, si el Estado francés o si lo que es Francia no se puede definir, las colonias también entran dentro de ese vacío o dentro de esa, como un columpio de que moverse para acá y para otro lado. Y pues también pensaba en los británicos, que los británicos ellos sí, como siempre se mantuvieron firmes de, no sé, de que la corona siempre va a gobernar, a lo mejor Cromwell entre sus cosillas, etcétera, pero pues siempre se define como que la colonia donde aquí intervenimos,
tienen su bandera, tienen su legislación, etcétera, y ya. Pero Francia no. O sea, no digo que siempre vaya a ser de que no se organice, sino que como la historia depende, como las colonias dependen tanto, si no hay una estabilidad, pues ellas tampoco serán plenamente estables. Y era más que nada eso, porque me acordé mucho lo del Código Civil. Sí, de hecho, lo que va a hacer Napoleón durante su gobierno, tanto la fase republicana como la fase imperial, va a ser eso, ¿no? Establecer o estandarizar un modelo de organización burocrática importante. Entonces, entre 1804 y 1807 va a generar una emisión de decretos, de códigos, de leyes, estatutos, etcétera, para organizar y estandarizar la administración pública francesa, perdón, y que aún con la caída del imperio y la caída de Napoleón, esa estructura o ese sistema va a permanecer durante mucho tiempo. ¿Sí? De hecho, Weber, otra vez, también viene influido por toda esta tradición de la administración pública francesa y lo replica o lo trata de explicar a través de estos fenómenos tales como la dominación burocrática. De hecho, también en parte en eso se inspira, ¿no? En esa estrategia napoleónica yo digo que hasta con cierta nostalgia de parte de Weber para poder explicar lo que ocurría en la Francia de finales del 19 y que bueno, si entendemos esta situación, vamos también a entender por qué, cuál es el intento o cuál es el objetivo que tiene Francia. Bueno, precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea de dominar y de forma organizada, de forma consciente, otras poblaciones, ¿no? Entonces, aunque su justificación es la cultura, su herramienta es la administración pública. ¿Sí? Que no le era nada desconocida a los franceses de la época, ya tenían casi un siglo de administración y además se mantenían con esta idealización esta idealización de la Revolución Francesa, ¿no? Esta herencia de la democracia, de los derechos universales del hombre, de la libertad, igualdad y fraternidad, etcétera. Entonces, si vamos reuniendo todos estos elementos, vamos a construir el marco necesario que Francia va a tener para tener presencia en África. ¿Sí? Un código de administración indispensable para mantener el orden, una justificación en la cultura y la civilización, y también toda esta herencia revolucionaria de la igualdad, libertad y fraternidad, ¿no? De los derechos universales del hombre. Entonces, bajo este esquema es la conciencia sobre la que Francia va a avanzar a África, que va a ser muy diferente a los otros modelos, ¿no? De hecho, vamos a ver cómo Francia trata de convertir a ciudadanos franceses a todos los africanos que están bajo su dominio, ¿sí? Porque las colonias francesas o las colonias bajo administración francesa no van a constituir un imperio formal, ¿sí? Sino van a ser una especie de territorio agregado, un territorio añadido a la extensión francesa europea. ¿Sí? Entonces, más que posesiones de ultramar, va a ser una extensión africana de Francia. ¿Sí? Sé que suena un poco extraño, pero era la manera en que Francia interpretaba o justificaba la forma en que avanzaba sobre el continente, que insisto, va a ser muy diferente a los otros tres modelos que vamos a revisar, ¿sí? Entonces, no sé si me van siguiendo el paso, pero va por ahí la situación, ¿no? La idea de civilizar, de llevar la cultura, ya tener las herramientas. Vamos a ver que va a rara vez utilizar las Fuerzas Armadas, pero eh, que era necesario, ¿no? Con todos estos códigos napoleónicos que van a pervivir hasta la época de Charles de Gaulle. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, Ricardo. ¿Quién más? Eh,
Dice también España en sus últimos años, su última extensión era el Sahara español y parecía más una extensión que otra cosa. Sí, porque para ese momento España ya prácticamente estaba anulado como imperio. Sí, de hecho, su última posesión de tipo colonial fue Cuba y su intervención en África fue más una especie como de aventura o como de anécdota que otra cosa. De acuerdo. ¿Quién más? Bien, vamos a regresar a la presentación digital. Permítanme un momento, por favor. A ver, aquí está. Bueno, vamos a revisar ahora. Este es un texto que más tarde les comparto, que nos habla, que ya el título es bastante sugerente, que se llama Dominación sin hegemonía, la historia y poder en la India colonial, de un autor que ya les había mencionado, Ranagit Guha, este precursor de los estudios subalternos, pero que nos permite entender una relación muy particular en la India, que sí había una dominación, pero no hegemonía. Entonces, ahorita no me voy a ponerme a describir cuál es la diferencia, pero si les interesa el texto y conocer sobre la presencia británica en este territorio, pues este libro es esencial para eso, está de forma digital. Bueno, la primera etapa que vamos a revisar sobre el colonialismo se extiende desde la Conferencia de Berlín hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Obviamente vamos a hacer referencia a un periodo previo del colonialismo. ¿Sí? Recuerden que la presencia europea de una forma constante o continua va a empezar mucho antes de este periodo, ya lo explicamos, pero el periodo formal de colonialismo y de dominación económica va a ser precisamente en este periodo. Y ya les decía que desde 1918 va a haber una reorganización, una reestructuración de este periodo. Entonces, lo que vamos a revisar en estas sesiones, ¿sí?, va a ser más o menos entre 1885 al 18, a 1918, los casos francés, belga, alemán y británico, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con los franceses. Vamos a revisar diferentes momentos de la presencia francesa en África. El primero, que ya hablamos algunas referencias tanto en Norteamérica como en esta clase, de la participación de las compañías comerciales en el ámbito económico mundial, ¿sí? Entre 1620 y 1750 aproximadamente. Recordemos que así llegan a Canadá, ¿sí?, compañías comerciales en búsqueda de nuevos productos. Ya revisamos el caso de las pieles de castor, ¿sí?, y de otros productos por ahí, cómo se asocian con los nativos americanos. Y este mismo modelo que vimos en Canadá, ¿sí?, o en Nueva Francia, lo aplican en algunas regiones del continente africano, en este caso Senegal. Ahorita vemos un mapa sobre la ubicación. Entonces, la función de estas compañías comerciales, o cuál era, qué perseguían estas compañías, pues era mantener una actividad económica basada en el comercio, como su nombre lo señala, ¿sí? Pero ¿qué comerciaban? Entonces aquí, en este gráfico, señalo un círculo, ¿sí?, de continuidad comercial, en la que las manufacturas europeas, principalmente británicas, ¿sí?, y holandesas, las llevaban, ¿sí?, y las intercambiaban por esclavos africanos en África, ¿sí? Recordemos que algunos pueblos africanos sometían a otros para venderlos como esclavos. Eso ya lo discutimos antes. Entonces, la forma de pago para los esclavos, para adquirir esclavos, eran estas manufacturas europeas, ¿sí? Entonces adquirían estos esclavos que luego eran llevados al Caribe, ¿sí?, y a las Antillas, y a cambio de los esclavos les daban a los franceses azúcar y ron. Recuerden que el ron es una bebida alcohólica
que su base es el jugo o el destilado de la caña de azúcar. Entonces, estos productos eran dados como recurso de intercambio por los esclavos, y estos productos, el azúcar y el ron, eran llevados a Europa, ¿sí? Que no necesariamente se intercambiaban por las manufacturas europeas, sino tal vez por otros productos o por metálicos, pero por lo menos este era el circuito de regular de las compañías comerciales instaladas en África o que obtenían recursos africanos. Sin embargo, para mediados del siglo XVIII, ¿sí?, viene un periodo de retroceso o decaimiento del sistema comercial por varias razones, pero no hay que olvidar que justamente en este periodo Francia empieza a vivir momentos muy convulsos. Todavía estamos lejos de la Revolución Francesa, pero las causas, o una de las causas de la Revolución Francesa es precisamente la crisis generalizada que se había estado generando en Francia desde mediados de siglo, y es precisamente este periodo, ¿sí? Entonces, debido a estas crisis y a este retroceso económico que está viviendo Francia a mediados del siglo XVIII, es que el sistema comercial que estamos revisando en este gráfico, ¿sí?, empieza un poco el declive. Entonces, insisto, Francia se retrae un poco y empieza a buscar nuevas formas de obtener recursos con menor riesgo posible, ¿sí? Invertir menos, pero obtener lo mismo o un poco más, ¿sí? Entonces, el de 1750 va a ser un periodo, insisto, bastante convulso para la economía francesa, por lo cual no va a ser rentable mantener el circuito de las compañías comerciales, y muchas empiezan a retirar. También no hay que olvidar que en las décadas anteriores, ¿sí?, el gobierno francés, especialmente con el cardenal Richelieu y otros, intentaron una renegociación, ¿sí?, una renegociación en la que la participación gubernamental fuera un poco más amplia, y de esta manera no decayeran las empresas privadas, pero al final el sistema no resistió y se agotó al grado de que dejó de funcionar como tal, ¿sí? Insisto, a mediados del siglo XVIII. Pero luego viene una nueva fase que se va a extender por lo menos durante un siglo más, ¿sí?, donde esta reestructuración del sistema comercial hace desaparecer algunos de sus elementos, pero también presenta unos nuevos, ¿sí? Ahora la misión de los franceses en África, no era una explotación directa, ¿sí?, porque de otra forma pues no hubiera sido rentable y no podrían continuar, ¿sí? Ahora su misión es formar ciudadanos en África, lo que decíamos un poco. ¿Y qué implica ser ciudadano en África? Derechos y obligaciones, ¿sí? Gozar de derechos políticos y civiles, por ejemplo, la libertad de asociación, el derecho a tener la participación política a veces con el voto, a veces con la representación de diputados en el Congreso francés, depende la época, etcétera. No olvidemos que para este momento, en esta transición, se genera la revolución, en 1789, que se extiende hasta 1792. Los gobiernos de los triunviratos, el primer gobierno de Napoleón, el segundo gobierno de Napoleón ya como imperio, la primera República Francesa, ¿sí?, la Revolución de 1848, etcétera. Entonces, todas estas transformaciones están impactando en el pensamiento y en la estructura gubernamental, ¿sí?, en Francia en particular. Sin embargo, eso no desanima la intervención francesa o la presencia francesa en el continente. Entonces, llevar a los africanos la posibilidad de pertenecer a esta estructura a través de derechos, pero también obligaciones. ¿Cuáles serían las obligaciones del ciudadano francés africano? La primera, pagar impuestos, ¿sí? Esa va a ser la principal o la más importante obligación de un ciudadano para con su estado, su gobierno.
aunque territorialmente no estaban ligados, esta extensión nominal o esta extensión formal a través de documentos, ¿sí? Pues también extendía las responsabilidades ciudadanas, ¿no? Entonces, cuesta ser un ciudadano, sí, lo cuesta, a través de estas contribuciones obligatorias que se tienen que hacer a través de los impuestos. Obviamente el sistema tributario que se va a imponer en África, ¿sí? No va a ser el mismo que en Francia, pero va a ser lo más parecido posible. Es decir, aunque no vas a pagar en metálico, sí vas a pagar una parte proporcional con tu trabajo, como lo vemos en la imagen, o con la producción. ¿Sí? Depende de la zona en la que te ubicabas, podías pagarle al gobierno francés tus respectivos impuestos con trabajo o en materias primas, en especie, ¿no? Porque el sistema monetario no era usual en África. ¿Sí? Eso va a llegar después con los propios europeos, ¿sí? Con los modelos de moneda, etcétera. Entonces el caso es que la idea de integrar a estos africanos como ciudadanos era pues ya no cargarle la mano a las empresas que habían fallado en su misión, sino obtener recursos de una manera un poco más legítima, ¿sí? O un poco más segura, sobre todo, porque aunque haya crisis, el gobierno como quiera te va a cobrar impuestos, ¿sí? Si no dejaría de funcionar. Entonces esta era un poco la lógica. Tienes los beneficios, pero también las responsabilidades que un ciudadano común tendría, ¿no? Entonces, en parte es el objetivo, tratar de subsanar las finanzas públicas y de evitar una crisis, insisto, porque todo este siglo que transcurre entre 1750 y 52 del siglo XIX va a ser, insisto, una época bastante turbulenta, no solo en Francia, en Europa continental en general. ¿Sí? Insisto, las guerras napoleónicas, las guerras de 1830, la revolución de 1848, etcétera. Entonces, para mantener activo este modelo, pues no colonial, pero por lo menos sí particular de Francia, pues era necesario tener recursos con los cuales trabajar, ¿no? Entonces, insisto, en lugar de dedicarle o en lugar de que las compañías privadas proveyeran ingresos a las arcas públicas, lo cual no era del todo seguro y en épocas de crisis se iba a arreciar, pues mejor genera ciudadanos con derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, de esta manera evitas una catástrofe financiera como las que hasta ese momento se habían desarrollado. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? ¿Todo en orden? Bueno. Entonces, si se fijan, todavía no se trata del modelo colonial que vamos a reconocer más adelante, pero por lo menos ya se empieza a generar una presencia mucho más definida y directa de Francia en el continente. Se empiezan a apreciar tímidamente las estructuras de gobierno europeo aplicadas en África, pero insisto, era con este fin, con solventar los gastos gubernamentales de Francia, ¿sí? En momentos tan convulsos como lo era en la época final del siglo XVIII y principios del siglo XIX, ¿sí? Especialmente considerando otro factor, el cual es la rivalidad con Inglaterra, ¿sí? Entonces, si vamos sumando todos estos elementos, ¿sí? Las revoluciones europeas, la crisis económica en Francia, la rivalidad con Inglaterra, que de hecho ya había perdido sus territorios en América después de la guerra de 1763, sí, la guerra franco-india, pues todo eso estaba, y luego la Revolución Francesa también, todo esto estaba mermando la estructura francesa, de ahí que busca la mejor manera de solventar todos estos, o de afrontar todos estos criterios. Entonces, si se fijan, es un proceso complejo y de varios elementos que se van sumando para extender la presencia de Francia en otros territorios, ¿sí? Entonces va por ahí en este sentido. No sé si va quedando claro y si hay dudas, por favor, háganmelo saber, ¿sí? ¿Qué falta? Sí, ya me acordé.
Bueno, el caso es que, insisto, esta era la idea de Francia para mediados del siglo XIX. Sin embargo, el mismo contexto va a ir cambiando, o este contexto va a ir cambiando en las siguientes décadas, ¿sí? Bueno, aquí vemos Senegal, ¿sí? En esta región, y Dakar va a ser la capital de Senegal. Ahí es donde empieza la presencia francesa en África y que se va a extender gradualmente en el continente, ¿sí? Este periodo que ya habíamos visto desde las compañías comerciales en el siglo XVII van a empezar ahí porque era un punto que resultaba estratégico para los franceses, ¿sí? Estaban fuera de la jurisdicción portuguesa, ¿sí? También de la presencia española en las Canarias, también del dominio en el Atlántico de los británicos. Entonces, de alguna manera se convirtió en un punto ideal, ¿no? Para la experiencia francesa en África, y que, insisto, gradualmente se van a ir incorporando otros territorios. Luego viene una interrupción en el modelo que estuvimos revisando aquí, entre 1852 y 1870, con el Segundo Imperio francés, es decir, el gobierno de Napoleón III. Entonces se deja de lado la idea republicana con todos sus criterios, es decir, la idea de ciudadanos, los derechos políticos, etc. Y al contrario, se establecen nuevas jerarquías sociales y de la administración política, ¿sí? Entonces, Francia vive una reestructuración total, ¿sí? Porque otra vez vuelven al sistema napoleónico de principios de siglo, pero ya muy adelante el siglo. Entonces, con estas nuevas jerarquías sociales se implementan también nuevas formas de dominación que no existían hasta este momento, ¿sí? Entonces, también esto afecta o va a influir en el continente africano. No se va a abandonar la idea. Recuerden que el imperio de Napoleón III incluso va a llegar hasta América, en el caso mexicano, y precisamente es luchar en varios frentes, ¿sí? Entonces va a tener presencia en América, pero también va a mantener su rivalidad con Inglaterra y va a mantener su presencia en África, ¿sí? Porque primordialmente de ahí seguía obteniendo sus materias primas y sus recursos financieros, ¿sí? También va a mantener un conflicto con Prusia. De hecho, la guerra franco-prusiana es lo que va a dar fin al gobierno de Napoleón III, o va a ser una de las razones, y va a debilitar nuevamente la estructura o la continuidad francesa en África. Por eso es que para la década de 1870 hasta el 80 se detiene parcialmente la colonización, ¿sí? Precisamente por todos estos factores que hemos venido mencionando, por la derrota franco-prusiana, por la rivalidad con Inglaterra, por la pérdida de recursos que Napoleón III había destinado al Segundo Imperio Mexicano, que también fue un fracaso, ya lo sabemos, etcétera. Entonces, eso va a ocasionar que muchas de las jerarquías o de las estructuras jerárquicas, mejor dicho, que se habían establecido en Francia y en África pierdan el sentido y dejen de funcionar, ¿no? Por eso la década de 70 a la 80 va a ser una especie de década oscura, ¿sí? En el sentido de que no se va a continuar con la misma intención o con la misma intensidad, mejor dicho, la presencia francesa sobre África, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, es un complejo proceso. Sí, dígame. Mande. No, vengo por agua para la pastilla. Bueno, creo que alguien dejó ahí su micrófono abierto, ¿sí? De acuerdo. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? ¿Todo bien? De acuerdo. Entonces, para la siguiente clase, por favor, vamos a continuar con este texto de Berthaud sobre las colonias francesas, belga y alemanas, porque no todos lo leyeron, ¿sí? Entonces, con esta lectura vamos a retomar la siguiente sesión, ¿sí? Aquí les dejo de nueva cuenta las páginas, porque insisto, no todos los leyeron y
algunas de las menciones fueron un poco inexactas, ¿sí? Entonces, esta es la lectura, es la misma. Entonces, para quienes no tuvieron la oportunidad o la intención de leerla, aquí se los dejo, ¿sí? Ver todo de la 187 a la 210 y de la 230 a la 236. La próxima sesión vamos a retomar esos temas e insisto, espero una participación un poco más activa de su parte, ¿sí? Ok, si no hay dudas o comentarios hasta aquí, terminamos la sesión de hoy. Nos vemos el día de mañana. No olviden, por favor, registrar su asistencia en el chat. Tengan un buen día y pásenla bien. Que tenga buen día, profe. Muchas gracias.